Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Misael Marquina Gómez. Vamos a trabajar la materia de geometría plana. En esta sesión veremos el capítulo 1, relaciones lineales y angulares, en la sección 1.1, conjuntos, enunciados y razonamiento. Enunciados. Un enunciado es un conjunto de palabras y símbolos que de manera conjunta forman una afirmación que se puede clasificar como verdadera o falsa. Por ejemplo, 5 más 2 es igual a 7. Esto es una afirmación verdadera. 8 menor que 3. Esta afirmación es falsa. Algunos enunciados tienen una o más variables. Una variable es una letra que representa un valor desconocido, que está determinado por un número. Una negación es una afirmación opuesta a un enunciado. La notación se expresa con el símbolo y la letra P y se lee como no P. En un enunciado compuesto se forma combinando otros enunciados que se utilizan como componentes estructurales. En el enunciado, si P, entonces Q, P es la hipótesis y Q es la conclusión. Este enunciado es conocido como condicional. Hipótesis: dos lados de un triángulo son iguales. Conclusión: dos ángulos del triángulo son iguales en medida. El enunciado si P entonces Q quedaría de la siguiente manera: si dos lados de un triángulo son iguales de longitud, entonces los ángulos del triángulo son iguales en medida. Algunos enunciados requieren de una forma de razonamiento más abstracta. Para ello vamos a ver el proceso de razonamiento. Intuición: inspiración que conduce al enunciado de una teoría. Con frecuencia estamos inclinados a pensar y decir: ¿se me ocurre qué? Con intuición, una súbita iluminación nos permite formular un enunciado sin aplicar ningún tipo de razonamiento formal. 2. Inducción: es un esfuerzo organizado para probar y validar una teoría. A menudo se realizan observaciones específicas y experimentos para poder obtener una conclusión general. 3. Deducción: es un argumento formal que comprueba la teoría probada. La deducción es el tipo de razonamiento en el que el conocimiento y la aceptación de suposiciones seleccionadas garantizan la veracidad de la conclusión particular. Vamos a realizar un ejemplo de este razonamiento. Intuición: ¿cuánto cree que midan los ángulos interiores de un triángulo? Usted puede generar una respuesta. Ahora, posteriormente, inducción: vamos a realizar un proceso que nos permita determinar u observar cuánto suman los ángulos interiores. Para ello vamos a trazar un triángulo como el que yo tengo aquí, puede ser de la medida que usted guste. Posteriormente lo recortamos, ya lo tenemos listo. Enseguida marcamos los ángulos interiores. Posteriormente vamos a cortar el triángulo en 3 secciones sin afectar la medida de los ángulos. Enseguida vamos a marcar un vértice. Marcamos un vértice. Sobre ese vértice vamos a colocar los ángulos de forma adyacente. Colocamos primero el ángulo A. Posteriormente el ángulo B. Enseguida el ángulo C. ¿Qué observa con respecto a la suma de los ángulos interiores de un triángulo? Nosotros observamos que forman un semicírculo, es decir, que la medida de A más B más C es igual a 180 grados. Y esto va a suceder en todos los casos. Usted puede trazar varios tipos de triángulos y va a suceder lo mismo. A esto se le llama inducción, a todo este proceso. A la conclusión se le llama generalización.
Finalmente, tenemos la deducción. La deducción es un proceso de demostración formal donde se utilizan teoremas, propiedades, axiomas, etc. Bien, ley de separación. P. Si un estudiante juega en el equipo escolar, es un atleta talentoso. Q. Tomás juega en el equipo escolar. ¿Qué concluye usted? Podemos concluir que Tomás, si Tomás juega en el equipo escolar y los estudiantes que juegan en el equipo escolar son talentosos, entonces Tomás es un atleta talentoso. Cuando se sabe que P es verdadero, Q también debe serlo y se establece una conclusión. Si P, entonces Q. Cuando P es verdadero, estos tres puntitos nos indican, por lo tanto, la conclusión es que Q también debe serlo. Ejemplo, si está lloviendo, entonces Tomás se quedará en casa. P. Está lloviendo. Conclusión. Por lo tanto, Tomás se quedará en casa. Si una persona vive en Londres, entonces vive en Inglaterra. William vive en Londres. Conclusión. Por lo tanto, William vive en Inglaterra. Un argumento es válido siempre que se cumpla si P entonces Q, cuando P es válido. Cuando P es verdadero, entonces Q. Cuando no es válido, si P entonces Q, si Q es verdadero, no necesariamente la conclusión va a ser P. En este ejemplo, por ejemplo, vemos que William podemos establecer que vive en Inglaterra, lo cual no quiere decir que forzosamente tenga que vivir en Londres, puede vivir en otro lugar. Por lo tanto, esto no se cumple. Bien, pues aquí termina nuestro primer video de esta primera sesión. Gracias, no olvide realizar las actividades propuestas.